La semana pasada acabamos la primera sección del texto y nos quedamos a las puertas de la siguiente. Todo lo que se puede hacer provisionalmente. Y nos quedamos para empezar en la página 259 en el texto que se llama Carta abierta a un sindicato. Recordemos que el 3 de mayo de 1936 el Frente Popular había ganado las elecciones Reacciones. y el 4 de junio se había hecho esa tremenda oleada de huelgas, esa gran huelga general, para forzar al Frente Popular, forzarle a que no se olvidara, a que no se olvidara de las promesas electorales y de los acuerdos que se habían establecido en época electoral. Pues bien, vamos a arrancar desde ahí. Pepa Seguí, por favor, comienza tú la lectura. Hoy, carta abierta a un sindicato. Entre marzo de 1936, fecha del Congreso de Reunificación de Toulouse, y marzo de 1937, la CGT pasa de 785.000 afiliados a cerca de 4 millones. En este proyecto de artículo, Simone Weil se dirige a uno de los recién llegados de la avalancha sindical. Insiste ante los nuevos sindicatos en las responsabilidades nacidas del cambio en la relación de fuerzas en junio de 1936. Noviembre de 1936. Bueno, en interrogantes. Camarada, eres uno de los 4 millones que han venido a incorporarse a nuestra organización sindical. El mes de junio de 1936 es una fecha clave en tu vida. ¿Recuerdas antes? Está lejos ya. Duele acordarse, pero no hay que olvidar. ¿Recuerdas? No se tenía más que un derecho, el derecho a callarse. A veces, cuando uno estaba en su curro, en su máquina, el hastío, el agotamiento, la indignación le henchían el corazón. A un metro, un camarada padecía los mismos dolores, sentía el mismo rencor, la misma amargura, pero no se atrevían a cruzar las palabras que hubieran podido aliviarles, porque tenían miedo. ¿Recuerdas bien ahora cuánto miedo se tenía, cuánta vergüenza, cuánto se sufría? Había quienes no se atrevían a confesar su salario. Tanta vergüenza tenían de ganar tan poco. Quienes, demasiado débiles o demasiado viejos, no podían seguir la cadencia del trabajo. Tampoco se atrevían a confesarle. ¿Recuerdas qué obsesionados estaba por la cadencia del trabajo? Nunca se hacía bastante. Había que estar siempre dispuesto a hacer, perdón, aún algunas piezas más, a ganar aún algunos francos más. Cuando forzando, agotándose, se conseguía ir más deprisa, el cronómetro aumentaba las exigencias. Entonces se apretaba más, se trataba de adelantar a los compañeros, se tenía envidia, se reventaba uno aún más. Las salidas por la tarde, ¿las recuerdas? Los días en los que se había tenido mal curro, perdón, las salidas por la tarde, ¿las recuerdas? Los días en los que se había tenido mal curro. Se salía con la mirada apagada, vacío, reventado. Se empleaban las últimas fuerzas para precipitarse hacia el metro, para buscar con angustia si quedaba una plaza sentado. Si quedaba, se adormilaba uno en el asiento. Si no quedaba, se embaraba para conseguir tenerse en pie. Ya no se tenía fuerza para pasear, para charlar, para leer, para jugar con los críos, para vivir. Solo se servía para ir a la cama. No se había ganado gran cosa, reventándose con un mal curro. Uno se decía que si eso continuaba la quincena no sería abultada, que debería privarse aún más, contar los francos, privarse de todo lo que podría relajar un poco, hacer olvidar. ¿Te acuerdas de los jefes como los que tenían un carácter brutal, podían permitirse todas las insolencias? ¿Te acuerdas de que nadie se atrevía casi nunca a contestar, que se llegaba a encontrar casi natural ser tratado como ganado? Los ricos no comprenderán nunca cuántos dolores debe tragarse en silencio un corazón humano antes de llegar ahí. Cuando, cuando te atrevías a levantar la voz porque se te imponía un curro ya demasiado duro o demasiado mal pagado o demasiadas horas suplementarias, ¿recuerdas con qué brutalidad se te decía o esto o la puerta? Y muy a menudo te callabas, tragabas, te sometías, porque sabías que era verdad
que era solo que era eso o la puerta. Sabías muy bien que nada podía impedirles ponerte en la calle, igual que se arrumba una herramienta estropeada. Y por mucho que te sometieras, a menudo te echaban igual a la calle. Nadie decía nada, era normal. No te quedaba más que sufrir hambre en silencio, correr de fábrica en fábrica para esperar de pie, con frío, bajo la lluvia, frente a a las puertas de las oficinas de contratación. ¿Recuerdas todo eso? ¿Recuerdas todas las pequeñas humillaciones que impregnan tu vida, que lavan el corazón, igual que la humedad impregna el cuerpo cuando no se tiene fuego? Aun- Tremenda descripción, ¿no? La que hace aquí Simón. Y fijaos qué similar es al comportamiento entre países cuando uno ve la manera en la que trata, por ejemplo, en Norteamérica a los países periféricos, ¿no? Es ese, no te parece bien, no te parece bien, te voy a dejar morir de hambre, ¿no? Al final, en el esquema de opresión y de explotación, la manera de funcionamiento tanto del pequeño tiranuelo de carne y hueso que tenemos al lado, como del gigante tirano imperialista que es una institución militar supranacional, todos se comportan exactamente de la misma manera. No te va bien, te vas a morir de hambre, ¿no? Continúa Mercedes, por favor. Aunque las cosas hayan cambiado un poco, no, esto que he introducido es para que no nos vayamos a creer que las cosas han cambiado mucho, ¿vale? Es que uno de los mantras que oímos en la progresía es que el mundo de hoy no tiene nada que ver con el de principios del siglo XX ni con el del siglo XIX. Bueno, no, es que las cosas han cambiado mucho. No, han cambiado los teléfonos móviles, ¿vale? La manera en la que se oprime y se machaca al ser humano, esa sigue siendo exactamente la misma, desde la época de los egipcios hasta ahora, ¿vale? Continúa, Mercedes. Dice, aunque las cosas hayan cambiado un poco, sin embargo, no olvides el pasado. De todos los recuerdos, de toda la amargura es de donde debes sacar tu fuerza, tu ideal, tu razón de vivir. Los ricos y los poderosos encuentran con mucha frecuencia su razón de vivir en su orgullo. Los oprimidos deben encontrar su razón de vivir en sus penas. Llevan la mejor parte, puesto que su causa es la de la justicia. Defendiéndose, defiende la dignidad humana pisoteada. No lo olvides nunca. Recuerda todos los días que tienes un carnet sindical en el bolsillo porque en la fábrica no eras tratado como debe ser un hombre y que ya has tenido bastante. Recuerda sobre todo qué es lo que te hacía sufrir más durante esos años de sufrimientos tan duros. Tal vez no te dabas mucha cuenta, pero si reflexionas un momento, sentirás que es verdad. Sufría sobre todo cuando te infligían una humillación, una injusticia, estabas solo, desarmado, no había nadie para defenderte. Cuando un jefe te humillaba o te echaba una bronca injustamente, cuando te daban un curro que rebasaba tus fuerzas, cuando te imponían una cadencia imposible de seguir, cuando te pagaban miserablemente, cuando se te echaba a la calle, cuando se negaban a contratarte porque no tenías los certificados necesarios o porque tenías más de 40 años, cuando te tachaban de la ayuda cuando te tachaba de las ayudas del paro. No podías hacer nada, no podías ni siquiera quejarte. Eso no le interesaba a nadie. Todo el mundo lo encontraba muy natural. Tus camaradas no se atrevían a apoyarte. Tenían miedo de comprometerse si protestaban. Cuando te echaban de una fábrica, tu mejor compañero algunas veces estaba violento por si había sido visto contigo en la puerta de la fábrica. Los camaradas se callaban, apenas te compadecían, estaban demasiado absortos en sus propias preocupaciones, en sus propios sufrimientos. El hambre y el miedo.
el hambre y el miedo, los dos mecanismos clásicos de dominación. Continúa, Mercedes. Que solo se sentía uno, ¿recuerdas? Tan solo que se tenía frío en el corazón, solo, desarmado, sin recursos, abandonado, a merced de los jefes, de los patronos, de gentes ricas y poderosas que podían permitírselo todo, sin derechos cuando ellos también tenían todos los derechos. La opinión pública se mostraba indiferente. Se encontraba natural que un patrón fuera dueño absoluto en su fábrica, dueño de las máquinas de acero que no sufren, dueño también de las máquinas de carne que sufrían, pero que debían callar sus sufrimientos so pena de sufrir aún más. Tú eras una de esas máquinas de carne. Constatabas todos los días que en la sociedad capitalista solo los que tenían dinero en sus bolsillos podían hacer el papel de hombres, reclamar consideraciones. Tú hubieras hecho reír si hubieras pedido ser tratado con consideración. Incluso entre camaradas se trataba a menudo tan duramente, tan brutalmente como eran tratados por los jefes. Ciudadano de una gran ciudad, obrero de una gran fábrica, estabas tan solo, tan impotente, tan indefenso como un hombre en el desierto, abandonado a las fuerzas de la naturaleza. A la sociedad le eran tan indiferentes los hombres sin dinero como indiferentes le son al viento, a la arena, al sol. En la vida social eras más una cosa que un hombre, y a veces, cuando era demasiado duro, llegabas tú mismo a olvidarte de que eras un hombre. Brutal, brutal el Sí, párrafo. sí, es terrible, ¿eh? Paco, continúa tú, por favor. Eso es lo que ha cambiado desde junio. Eso es lo que ha cambiado desde junio. No se ha suprimido la miseria ni la injusticia, pero no estás solo. No siempre puedes hacer respetar tus derechos, pero hay una gran organización que los reconoce, que los proclama, que puede levantar la voz y que se hace oír. Desde junio no hay un solo francés que ignore que los obreros no están satisfechos, que se sienten oprimidos, que no aceptan su suerte. Unos te quitan la razón, otros te la dan, pero todo el mundo se preocupa por tu suerte, piensa en ti, teme o desea tu rebelión. Una injusticia cometida contigo puede, en determinadas circunstancias, sacudir la vida social. Has adquirido importancia, pero no olvides de dónde te viene esa importancia. Aunque en tu fábrica se haya impuesto el sindicato, aunque ahora puedas permitirte muchas cosas, no te figures que ya ha llegado. Orgullo al que todo hombre tiene derecho, pero no te envanezcas de tus nuevos derechos. Tu fuerza no reside en ti mismo. Si la gran organización sindical que te protege llegara a declinar, volverías a padecer las mismas humillaciones de antes. Estarías constreñido a la misma sumisión, al mismo silencio. Llegarías otra vez a doblegarte siempre, a soportarlo todo, a no atreverte nunca a levantar la voz. Si empiezas a ser tratado como hombre, se lo debes al sindicato. En el futuro solo merecerás ser tratado como un hombre si sabes ser un buen sindicado. Lo tenía claro Simón Weil, ¿no? Ya, ¿Eh? totalmente. Lo tenía claro. Tu fuerza, esa que ahora puedes poner en marcha, no reside en ti, reside en la asociación con tus compañeros. Reside en esa amistad, en esa relación transversal que tú has sembrado y que has cultivado en tu sindicato. Sin ese sindicato, vuelves otra vez al hoyo como estabas antes. ¿Cuánto? Parece mentira que algo así a tanta gente hoy no lo vea y se le olvide. Sí, es Parece verdad. profético, ¿eh? Inclusive a gente sindicada. Es que este espíritu no lo ves ni siquiera en la mayoría de los sindicados,
¿no? No se ven Eso, ni por los... eso cuando a veces nos reíamos de Simón y de las ingenuidades de Simón, cuidado, ¿eh? Que aquí sale la sindicalista, ¿no? Y la sindicalista, el mientras tanto, lo tiene clarísimo, ¿no? Lo tiene clarísimo. Termina el párrafo, Paco. ¿Qué quiere decir eso de ser un buen sindicato? Seguramente es mucho más de lo que te imaginas. Coger el carné, los sellos, no es apenas nada. Ejecutar fielmente las decisiones del sindicato, luchar cuando hay lucha, sufrir cuando hay que hacerlo, tampoco basta. No creas que el sindicato es simplemente una asociación de intereses. Los sindicatos patronales son asociaciones de interés. Los sindicatos obreros son otra cosa. El sindicalismo es un ideal en el que hay que pensar todos los días, en el que hay que tener siempre puestos los ojos. Ser sindicalista es una manera de vivir. Quiere decir ajustarse en todo lo que se hace al ideal sindicalista. Es que una asociación de patronos es una asociación de cómplices. Tienen un interés común, pero tienen el interés común que tienen los cómplices que van a saltar un Ujú. banco, ¿vale? Un sindicato es otra cosa. Un sindicato es una sociedad fraterna. Es una sociedad que tiene por vista un ideal de humanidad. Es otra cosa. Un ideal de humanidad para todos. Inclusive para los explotadores el día que dejen de ser explotadores. ¿Eh? Termina el párrafo. El obrero sindicalista debe comportarse durante todos los minutos que pasa en la fábrica de manera distinta a la del obrero no sindicado. En el tiempo en el que no tenías ningún derecho, podías no reconocerte ningún deber. Ahora eres alguien, posees una fuerza, has obtenido mejoras, pero a cambio has adquirido responsabilidades. Nada en tu vida de miseria te preparó para hacer frente a esas responsabilidades. Ahora debes trabajar para hacerte capaz de asumirlas. Si no, los beneficios recientemente adquiridos se desvanecerán un buen día como un sueño. No se conservan los derechos más que si se es capaz de ejercerlos como es menester. No se conservan los derechos si no se es capaz de ejercerlo. Qué grande Simón. Qué claro lo tenía, ¿no? Qué claro lo tenía. Gracias, Paco. Bueno, vamos a ver el siguiente artículo. Eh, el siguiente artículo es muy interesante porque muestra, o digamos, es un llamado de atención de la Simone Weil sindicalista a a sus compañeros sindicados, sobre, y bueno, no solamente, es en general un llamado en general a la gente con responsabilidad, ¿no? Dice, observaciones sobre las enseñanzas que sacar de los conflictos del norte, ¿no? Cuando se producen las oleadas de huelgas, eh, el gobierno decide no reprimir, recordemos, ¿no? El gobierno siempre tradicionalmente ha tomado partido del lado de la patronal, ¿no? Bueno, pues el Frente Popular decide no tomar partido del lado de la patronal, eh, pero las jornadas de huelga y la nueva legislación que se va promulgando se va creando sobre un campo que no estaba cultivado. Esta nueva legislación no tiene precedentes y por tanto, tanto los empresarios, los patronos como los trabajadores se ven abocados a tener que establecer unas nuevas relaciones sin ninguna experiencia previa y sin ninguna brújula que les pueda guiar sobre la manera en la que tienen que hacer las cosas. Con lo cual, tanto empresarios como trabajadores, como el mismo gobierno, están haciendo la historia sobre la marcha. Están transformando la sociedad o quieren transformar la sociedad eh, sobre un terreno desconocido completamente. Nadie sabe cuando tú prohíbes que se despida un trabajador,
realmente nadie sabe qué consecuencias va a tener eso. Cuando tú, por ley, haces que el delegado sindical sea intocable, eh, estás iniciando una nueva era en las relaciones laborales, pero sin ningún precedente. No sabes qué consecuencias va a tener eso. Bueno, y tiene consecuencias de todo tipo. La nueva legislación que se pone en marcha, pues bueno, pues tiene consecuencias de todo tipo, pues como cuando aquí hicimos la ley del solo sí es sí, ¿no? Tú la haces, el legislador hace la ley con con un objetivo, pero tú no manejas todas las variables. Es más, el enemigo, como también juega, ¿no? Porque claro, aquí siempre hacemos las leyes pensando en nuestras mejores intenciones, pero a veces se nos olvida que hay gente a la que la ley no le va bien, la que estamos haciendo, y que va a jugar en contra. Y va a jugar en contra usando todas las herramientas que nosotros mismos le hemos dado, ¿no? Y bueno, y es así. Esta es la vida política, aquí y en todos lados, ¿no? Pues bien, las huelgas de junio habían traído o habían puesto en marcha unas nuevas relaciones laborales con consecuencias magníficas y otras, pues con consecuencias indeseables. Simón en este artículo va a hacer un repaso de esas consecuencias, viendo a ver si parte de las consecuencias indeseables pueden atajarse desde el lado sindical o con un poco de sentido común por ambas partes. Luisa, por favor, comienza tú. Observaciones sobre las enseñanzas que sacar de los conflictos del norte. Pasado el verano de 1936, el desencanto empieza a apoderarse de la clase obrera y los sectores que apoyaron al gobierno del Frente Popular. Además de la oposición entre partidarios y adversarios de la no intervención en España, aparecen otras divisiones entre los que desean atenerse a la realización del programa y a los que esperan un cambio más radical del orden social. La patronal quiere recuperar el terreno perdido, los precios suben. A primeros de septiembre se producen huelgas en las industrias textiles del norte dirigidas por patrones combativos. Simón Bell pide a la CGT que la envíe sobre el terreno para efectuar una investigación. Fijaos qué interesante, ¿no? Es decir, en un momento en el que el gobierno se encuentra atenazado por fuerzas contradictorias, a veces internas propias, ¿no? Es decir, dentro del propio gobierno pues hay gente que quiere ir que quiere profundizar la revuelta, la reforma social, y gente que quiere atenerse solamente a lo pactado. Hay gente que quiere ayudar a España en la guerra civil y gente pues, que dice que no, que tenemos que mantenernos bajo el principio de no intervención. Bueno, pues todos estos problemas son los que atraviesan la política gubernamental. Y en medio de ese río revuelto, los sindicalistas, hay sindicalistas que promueven huelgas, pero hay patrones que también promueven huelgas. Hay patronos que quieren forzar al gobierno a través del cierre patronal, poniendo gente en la calle, generando hambre, generando incertidumbre, precariedad, para que sea la gente la que pida los cambios que la patronal quiere. Pues bien, en medio de todo eso, claro, legislar, gobernar, pues bueno, pues no es sencillo, no es cosa sencilla. Y en medio de todo eso, Simone Veil le pide al sindicato que la envíe al norte para efectuar una investigación sobre el terreno, sobre qué es lo que está pasando con estos conflictos obreros en el norte de Francia. Vamos a ello. Principios de 1937. La cuestión de la disciplina, de la calidad de la producción y del rendimiento. Adelante, Luisa. Hay tanto mayor interés en examinar seriamente esta cuestión cuanto que se plantea más o menos en toda la industria francesa. En el norte se ha convertido rápidamente en el objetivo esencial de los conflictos. Los patronos han luchado por las sanciones con el sentimiento de defender la causa de la autoridad en Francia entera. Los obreros con el sentimiento de defender las conquistas morales de junio para toda la clase obrera de Francia.
Sería absurdo considerar, como se ha hecho hasta ahora en las declaraciones oficiales, que las quejas de los patronos son enteramente falsas, puesto que no lo son. Son exageradas, ciertamente, pero contienen una parte de verdad indiscutible. Es fácil. Cuando se ha hecho legislación, la nueva legislación laboral, o cuando a medida que va saliendo la nueva legislación laboral, los patronos protestan de que los trabajadores ya no se someten a la disciplina, de que la calidad se ha perdido, de que ya no se produce la cantidad de piezas que se producía antes, que los costes de la producción se han disparado. Eh, y dice Simone Weil, dice, y es verdad, porque no nos olvidemos, dice Te Simone llamo Weil, luego, Sergio. que estamos en un mundo capitalista, ¿eh? Estamos en un mundo capitalista. El Frente Popular no está legislando para hacer el socialismo, ¿eh? El Frente Popular está legislando para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora dentro de una economía capitalista. Y en una economía capitalista, la fábrica tiene que funcionar, tienen que producirse las piezas a un coste razonable como para que las piezas se puedan poner en el mercado y dejar una ganancia al empresario. Lo único que estamos discutiendo es bajo qué condiciones de trabajo los trabajadores van a estar siendo explotados y cuál es el margen de beneficio razonable que dentro de un sistema capitalista se puede tolerar para los patrones. Eso es lo único que estamos discutiendo, porque no estamos hablando de cambiar el capitalismo por otra cosa, ¿vale? Estamos hablando simplemente de dignificar el trabajo humano dentro de una organización económica capitalista, que es lo que aspira la política, en este caso el Frente Popular, en ese momento de la historia, ¿vale? Continúa. Es fácil comprender los datos del problema. Antes de junio, las fábricas vivían bajo el régimen del terror. Este terror llevaba fatalmente a los patronos, incluso a los mejores, a las soluciones más fáciles. La selección de los jefes se había hecho casi indiferente. No tenían necesidad de hacerse respetar porque tenían el poder de que todos se doblegaran de ellos. No tenían tampoco necesidad, la mayoría de las veces, de competencia técnica porque se perseguía la disminución del precio de coste por el aumento de la cadencia y la reducción del salario. Toda la organización del trabajo estaba pensada con el fin de apelar en los obreros a los móviles más bajos. El miedo, el deseo de ser bien vistos, la obsesión por el dinero, la envidia entre los compañeros. El mes de junio trajo a la prensa obrera una transformación moral que suprimió todas las condiciones en las que se basaba la organización de las fábricas. Se debería haber procedido a una reorganización. Los patronos no lo hicieron. ¿Eh? Cuando se cambia la legislación obrera, o cuando se modifica la legislación obrera, debió reorganizarse la producción industrial adaptándola a la nueva legislación y a los nuevos objetivos. Bueno, pues los patrones no lo hicieron. Los patrones simplemente querían seguir funcionando de acuerdo a las maneras antiguas de funcionamiento. Y esto trajo conflictos nuevos sobre la base de la nueva legislación. Continúa. El movimiento de junio fue ante todo una reacción de distensión, y esa distensión dura todavía. El miedo, la envidia, la carrera por las primas han desaparecido en gran medida, mientras que la conciencia profesional y el amor al trabajo se habían debilitado considerablemente en los obreros. En el curso de los años que precedieron a junio, por una descalificación progresiva del trabajo y por una opresión inhumana que implantaba en el corazón de los obreros el odio al trabajo. Ante esta distensión general, los patrones se sintieron paralizados porque no comprendieron. Continuaron haciendo funcionar las fábricas, aprovechando costumbres adquiridas. Su única innovación, puramente negativa y provocada por el miedo, consistió en suprimir prácticamente las sanciones, en mayor o menor medida según el caso y a veces totalmente. Por consiguiente, se hacía inevitable que hubiera un juego entre los engranajes de transmisión de la autoridad patronal y una cierta fluctuación en la producción. Si yo mantengo la misma estructura de producción,
propia de la situación semiesclavista anterior, pero elimino las sanciones, es evidente que la actividad, tanto en el ritmo como en la calidad, como en la disciplina, bueno, pues se va a relajar y eso va a tener consecuencias con respecto a la producción. Unas consecuencias que puede tener un doble efecto. Por un lado, hacer que el empresario deje de ser competitivo en el mercado, pero por otro lado, que el empresario diga, si no soy competitivo en el mercado, echo la cortina y todo el mundo a la calle. Porque recordemos que estamos en el capitalismo. Sí, nadie ha dicho que vamos a expropiarle la fábrica al señor y hacer una producción socializada. Entonces, si no le vamos a expropiar la fábrica, cuidado, porque si el señor no tiene los resultados que necesita tener, va a cerrar, va a echar la cortina y todo el mundo a la calle. ¿Vale? Continúa, Luisa. Se produjo así desde junio una transformación psicológica, tanto en el lado obrero como en el patronal. Este es un hecho de capital importancia. La lucha de clases no está simplemente en función de los intereses. La forma en que se desarrolla depende en gran parte del estado de ánimo que reina en los distintos medios sociales. ¿Eh? La lucha de clases depende en buena medida de la imaginación, lo veremos más adelante, depende en buena medida de cómo la gente se siente en cada momento. Si uno u otro se siente fuerte, la lucha de clases tendrá unos tintes. Si te sientes débil o te sientes vulnerable, pues la lucha de clases, bueno, pues tendrá otros colores, otras tonalidades, ¿no? La manera en la que se desenvuelva el conflicto social dependerá de los ánimos entre los participantes, en buena medida. María José, por favor, continúa tú. En el lado obrero, En el lado obrero parece haber cambiado la propia naturaleza del trabajo, en mayor o menor medida según las fábricas. Sobre el papel se mantiene el trabajo a destajo, pero las cosas suceden hasta cierto punto como si ya no existiera. En cualquier caso, la cadencia del trabajo ha perdido su carácter obsesivo. Los obreros tienen tendencia a volver al ritmo natural del trabajo. ¿eh? Desde el punto de La cadencia se ha reducido, ¿no? La gente ya trabaja más relajada, más descansada. Continúa. Desde el punto de vista sindicalista, que es el nuestro, hay en esto indiscutiblemente un progreso moral, tanto más cuanto que el incremento de la camaradería ha contribuido a este cambio, al suprimir entre los obreros el deseo de aventajarse unos a otros. Pero al mismo tiempo, aprovechando la relajación de la disciplina, ha podido desarrollarse en algunos la bien conocida mentalidad del obrero que ha encontrado una forma de escaquearse. Y lo que desde el punto de vista sindicalista es más grave que la disminución de la cadencia, es que indudablemente hubo una disminución de la calidad del trabajo, por el hecho de que los controladores y verificadores, al no padecer en el mismo grado la presión patronal y hacerse más sensibles a la de sus compañeros, se han vuelto más tolerantes con las piezas estropeadas. En cuanto a la disciplina, los obreros conocieron el poder de desobedecer y se aprovecharon de él de vez en cuando. Tienen tendencia especialmente a negarse a obedecer a los capataces que no están afiliados a la CGT. En ciertos lugares, particularmente en Maubeuge, han perdido casi el poder de desplazar a los obreros. Ha habido varios casos de desobediencia entre los cuales los mandos han tenido que ceder, ante los cuales los mandos han tenido que ceder. Hubo también casos frecuentes de reuniones durante las horas de trabajo, en pequeños grupos, o por equipos, o por talleres, y de plantes por motivos insignificantes. Es decir, se produce, o digamos, ha empezado a aflorar una indisciplina que todavía no hemos aprendido a gestionar. Es decir, hemos cambiado las relaciones, pero no hemos aprendido a gestionar qué hacer con el nuevo marco de relaciones que tenemos, ¿no? Continúa. Los capataces, acostumbrados a mandar brutalmente y que antes de junio no habían tenido casi nunca necesidad de persuadir, se encontraron completamente desorientados.
situados entre los obreros y la dirección ante la que eran responsables, pero que no les apoyaba. Su situación se hizo pero que no les apoyaba, su situación se hizo moralmente muy difícil. La mayoría de ellos, sobre todo en Lille, se pasaron poco a poco al campo antiobrero, y esto aun cuando conservaban el carné de la CGT. En Lille se pudo observar que hacia el mes de octubre comenzaban a volver a sus maneras autoritarias de antaño. En cuanto a los directores y a los patronos, lo han dejado hacer casi todo, lo han soportado pasivamente casi todo y sin decir nada, pero los agravios y los rencores se han acumulado en su conciencia. Y el día en el que, para colmo de todo, ha estallado una huelga aparentemente sin objetivo, se han visto decididos a acabar con el sindicato al precio de cualquier sacrificio. Por consiguiente, el conflicto ha tenido por objetivo las mismas conquistas de junio, que por un lado se trataba de conservar y por otro de destruir, cuando hasta entonces esas conquistas ni siquiera se habían puesto en tela de juicio. Y los patronos, viendo cómo la miseria rendía poco a poco a los huelguistas, pudieron darse cuenta de su poder, del que habían perdido conciencia desde junio. Claro, los patronos ven que el desorden en la fábrica y la desorganización va acampando a sus anchas, ¿no? Que los capataces ya no tienen capacidad de mando y al final dicen, eh, el gobierno no está dispuesto a expropiarme la fábrica, pues entonces yo cierro la fábrica y la voy a cerrar por tiempo indefinido. Porque puestos a pasar hambre, yo tengo bastante más latas de conserva en la despensa que todos los Claro. trabajadores juntos de la fábrica. Así que yo puedo aguantar con la fábrica cerrada el tiempo que quiera. Los trabajadores no. ¿Vale? Claro. Y eso es una manera muy eficaz de minar la unidad sindical. Porque en el momento en el que los trabajadores sienten que sus demandas no son atendidas y que el empresario puede aguantar de sobra cualquiera de sus reclamaciones, la fuerza del sindicato se desmorona. Continúa, María José. La desafección de los técnicos hacia el movimiento obrero es, por lo demás, una de las principales causas que han llevado a la patronal a volver a ganar confianza en su propia fuerza. Esta desafección progresiva, que se podía prever desde el mes de junio, que era imposible evitar completamente, ha adquirido proporciones desastrosas para el movimiento sindical. La desafección de los técnicos, de los mandos intermedios. Claro, el técnico se siente de clase media. Se siente, ¿no? Sí, sí, el ingeniero, el administrativo, que ya veis, el administrativo, que gana poco más que un peón, ¿no? Pero como sabe leer y escribir, se siente más cercano al patrón que el obrero que está en el torno, ¿no? O la obrera que está en el textil. Pues bien, esa desafección de los técnicos, de los mandos intermedios, que se van del lado de la patronal, es la que rompe la unidad obrera. Porque una fábrica, compañeras, no funciona solo con fuerza de trabajo bruta. Una fábrica necesita organización, necesita conocimientos técnicos, necesita experiencia, previsión. Y todo eso es lo que hacen los mandos intermedios. El patrón no lleva todo eso, eso lo lleva todos los asalariados intermedios, como decíamos una vez con Monse, todos estos pequeños sicarios, ¿no? Que trabajan a sueldo del patrón eh, y que son los que hacen que eso funcione. Perder la unidad con los mandos intermedios es un torpedo de la línea de flotación de la lucha sindical. Continúa, María José, termina el párrafo. Los patronos ya no tienen miedo, como en junio, de que la fábrica funcione sin ellos. La experiencia se hizo en Lille. En una fábrica de 450 obreros, el patrón, después de decidir el lockout porque los obreros no querían permitir el despido del delegado sindical, abandonó la fábrica. Los técnicos y empleados, todos sindicados en la CGT,
Le siguieron todos. Y los obreros, después de haber probado durante 2 días a hacer marchar la fábrica ellos solos, tuvieron que renunciar. Una experiencia así cambia de manera decisiva la relación de fuerzas. Una experiencia como esa es desastrosa, ¿no? Para el concepto, la mirada de sí que tiene la unidad sindical, ¿no? Bien, gracias, María José. Magdalena, vamos a ver el papel de los delegados obreros. Los delegados obreros son los delegados sindicales que, bueno, por ley representan al sindicato y que son los que tienen que gestionar las relaciones entre los trabajadores y la empresa. Bueno, pues a algunos de estos se les sube el papel a la cabeza y ejercen de pequeños tiranuelos en el espacio de trabajo, socavando, lógicamente, la unidad sindical también. Vamos a ello. Una cuestión, es que antes no he querido interrumpir, que casi es más para Marí, porque utiliza mucho la palabra curro, que para nosotros es un término coloquial y ella escribe muy bien. Entonces no sé si es un problema de traducción o el curro aquí como... No sé, voy a ver lo que dice en Porque, bueno, no, francés. no es para ahora si quieres, pero que en general es... Me llama la atención, ¿no? Que utilizan la palabra Ella curro. debe usar en francés seguramente alguna palabra también popular para el trabajo. Mm, vale. Que bueno, Bueno, el papel de los delegados obreros. Los delegados obreros han representado un papel de primer orden en esta evolución. Elegidos para velar por la aplicación de las leyes sociales, pronto se convirtieron en un poder en las fábricas y se apartaron considerablemente de su misión teórica. La causa de ello debe ser buscada, por una parte, en el pánico que ha invadido a los patronos desde junio y los ha llevado a veces a una actitud parecida a la abdicación, por otra, en el cúmulo de funciones propias de los delegados que nunca fueron previstas por ningún texto. Los delegados han ido apareciendo poco a poco ante los obreros como una emanación de la autoridad sindical y los obreros, habituados desde hace años a la obediencia pasiva, poco entrenados en la práctica de la democracia sindical, se han acostumbrado a recibir sus órdenes. los delegados sindicales, los delegados obreros se han transformado en nuevos jefes, en nuevos mandos intermedios, pero que ya no responden a los intereses de la fábrica y muchos de ellos ni siquiera a los intereses del sindicato, ¿no? Continúa, En Magdalena. realidad, la asamblea de delegados de una fábrica o de una localidad reemplaza así, en cierta medida, a la asamblea general por una parte y por otra a las organizaciones propiamente sindicales. Así es como en Movet, los delegados de una fábrica, habiéndose reunido para examinar los medios para imponer a los patronos la conclusión del contrato colectivo, han pensado proponer a la asamblea de los delegados de Movet el enlentecimiento general de la producción. Y al día siguiente, uno de los delegados de esa fábrica decidió por su cuenta ordenar a su equipo que disminuyera la cadencia del trabajo. En Lille, cuando la oficina decidió la generalización de la huelga, convocó a los delegados para transmitirles la consigna. Un delegado que ordena un plante al sector que representa es obedecido inmediatamente. De este modo, los delegados tienen un doble poder. Un poder frente a los patronos, puesto que pueden apoyar todas las reclamaciones, incluso las más ínfimas o las más absurdas, por la amenaza del plante. Frente a los obreros, porque pueden, a su elección, apoyar o no la petición de tal o cual obrero, prohibir o no que se le imponga una sanción, a veces incluso pedir su despido. Algunos hechos concretos ocurridos en Movech pueden dar una idea de los abusos a los que se llega. En una fábrica, los delegados echan a un sindicado cristiano. El director le hace volver a su puesto ordinario y los delegados, para vengarse del director, acaban por prohibir a tal o cual equipo la ejecución de un trabajo urgente. No se produce ninguna sanción. En otra parte, habiendo cantado un equipo la Internacional al paso de unos visitantes, el delegado, llamado a la oficina para dar explicaciones, hace parar antes de ir. No hay sanción. En otra parte, los delegados ordenan una huelga de trabajo lento sin consultar al sindicato.
En otra parte, los delegados hacen parar para obtener el despido de sindicados cristianos. En otra parte, varios delegados llevan a los obreros a sitiar un taller durante las horas de trabajo para echar de la fábrica a otro delegado, afiliado a la CGT, al que acusan de haberse vendido a la dirección. Los delegados deciden también sobre la cadencia del trabajo, tan pronto la hacen descender por debajo de lo que comporta un trabajo normal, como la hacen subir a tal punto que los obreros no la pueden seguir. Incluso allí donde los abusos no llegan tan lejos, los delegados tienen tendencia a menudo a aumentar la importancia de su papel más allá de lo que es útil. Recogen casi indistintamente las reclamaciones legítimas o absurdas, importantes o ínfimas, hostigan a los mandos y a la dirección, a menudo con la amenaza del paro en la boca, y crean en los jefes, sobre los que ya pesan gravemente las preocupaciones puramente técnicas, un estado nervioso intolerable. Cabe preguntarse, por otra parte, si se trata solo de torpeza o si no hay a veces una táctica consciente, como parecería indicar una frase pronunciada un día por un delegado obrero de otra región, que se jactaba de hostigar a su jefe de taller todos los días, sin descanso, para no darle tiempo a recuperarse. Por otra parte, el poder que poseen los delegados ha creado desde ese momento una cierta separación entre ellos y los obreros ordinarios. Por su parte, la camaradería está mezclada con un toque muy claro de condescendencia, y a menudo los obreros los tratan un poco como a superiores jerárquicos. Esta separación se acentúa tanto más cuanto que los delegados olvidan a menudo dar cuenta de sus gestiones. Por último, como son prácticamente irresponsables por el hecho de que son elegidos para un año y como en realidad usurpan funciones propiamente sindicales, llegan de manera completamente natural a dominar el sindicato. Tienen la posibilidad de ejercer sobre los obreros, sindicados o no, una presión considerable. Y son ellos quienes en realidad determinan la acción sindical, por el hecho de que pueden provocar a voluntad choques, conflictos, paros y casi hasta huelgas. Gracias, Magdalena. Julián, conclusión. Todas estas observaciones conciernen al norte, pero seguro que es un estado de cosas más o menos general que se repite en distintos grados por todos los rincones de Francia. Importa, pues, sacar de ello algunas conclusiones prácticas para la acción sindical. 1. El estado de exasperación contenida y silenciosa en el que se encuentran por todas partes un cierto número de jefes, de directores de fábrica y de patrones, hace que cualquier huelga sea extremadamente peligrosa en el periodo actual. Allí donde los jefes y patronos todavía están decididos a soportar muchas cosas para evitar la huelga, puede ocurrir que una vez desencadenada la huelga les lleve bruscamente a la salvaje decisión de acabar con el sindicato aun a riesgo de echar su fábrica a pique. Ahora bien, cuando un patrono ha llegado a ese extremo, tiene siempre el poder de acabar con el sindicato infligiendo a los obreros los sufrimientos del hambre. No puede contenerse más que por el temor de ser expropiado, pero ese temor que se sentía en junio ya no existe, por una parte porque se sabe que el gobierno no requisa las fábricas, por otra porque los patronos tienen cada vez mayor éxito de separar a los técnicos de los obreros. Los patronos desde junio han ido perdiendo el temor. Han ido perdiendo el temor porque se han dado cuenta de que el gobierno no tiene voluntad de expropiar las fábricas, no vamos al socialismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es simplemente humanizar las relaciones laborales en el entorno capitalista, ¿no? Y por otro lado, han tenido éxito en separar a los técnicos, a los mandos intermedios de los obreros, ¿no? Continúa.
Incluso una huelga victoriosa, en apariencia, si es larga, puede ser funesta para el sindicato, como se ha visto en Sauter-Arlé, y como existe el riesgo de verlo en el norte, pues el pantano, pues el pantano, después de la vuelta, pues el patrono, pues el patrono, después de la vuelta al trabajo, siempre puede proceder a despidos masivos sin que los obreros, agotados por la huelga, tengan fuerza para reaccionar. Todos estos peligros son aún mucho mayores cuando se trata de huelgas sin objetivo preciso, como ha ocurrido en Lille, en Pompey y en Maubeuge. Huelgas que dan a los patronos y al público la impresión de una ciega agitación de la que puede temerse todo y con lo que hay que acabar a cualquier precio. La ley sobre el arbitraje obligatorio es, pues, en las condiciones actuales, un recurso precioso para la clase obrera y la acción sindical debe, en este momento, tender esencialmente a utilizarla. Restablecer la subordinación normal de los delegados con respecto al sindicato se ha vuelto casi una cuestión de vida o muerte para nuestro movimiento sindical. Es decir, que los delegados sindicales no vayan por libre, sino que respondan a una unidad de mando, a una unidad de mando política desde el sindicato, ¿no? Continúa. Pueden preconizarse diversos medios a tal efecto, parece necesario emplearlos todos, lo más enérgicos inclusive. El más eficaz consistiría en instituir sanciones sindicales. La CGT podría decretar públicamente que cuando un delegado pida el despido de un obrero o dé órdenes concernientes al trabajo u ordene un paro o una huelga del trabajo lento sin decisión previa y regularmente tor, tor, Tomada. tomada por el sindicato, reclamará automáticamente la dimisión de ese delegado. Se podría también obligar a los delegados a hacer un informe mensual al sindicato enumerando brevemente todas las gestiones ante la dirección y dar a todos los sindicatos la facultad de leer este informe. Por una parte, podría difundirse ampliamente entre los delegados y entre todos los obreros textos que indicaran clara y enérgicamente los límites del papel y del poder de los delegados. Por otra parte, poner en conocimiento de los patronos que los delegados están subordinados a la CGT y que por este motivo la organización sindical en sus diversos niveles es el árbitro natural de todas las diferencias entre patronos y delegados obreros. Por último, la separación moral que tiende a crearse entre delegados y obreros ordinarios parece indicar la necesidad imperiosa de decidir la no reelegibilidad de los delegados al cabo de un año. Ya veis, gracias Julián, ya veis, digamos, cómo eh, el proceso revolucionario, entre comillas, el proceso de cambio social, bueno, pues le lleva al país, a la gente, a los trabajadores, a los sindicatos, a escenarios no ensayados, a escenarios, a tierras desconocidas en las que todo hay que inventarlo, ¿no? Y uno de los problemas que dice, claro, es que cuando nosotros hemos crecido y hemos impuesto a la patronal todo este modelo de organización a través de los sindicatos, a través de los delegados sindicales, pues han aparecido algunos delegados sindicales erigidos en pequeños tiranuelos, en pequeños taifas, ¿no? Ahí cada uno en su puesto, haciendo un poco lo que quiere a espaldas o sin tener en consideración la política sindical completa. Claro,
dice, habría que someter a estos delegados sindicales a la disciplina del sindicato mediante un sistema de sanciones y teniendo que rendir cuentas al sindicato de lo que hacen semana a semana. Cuidado, Simón, con lo que estás diciendo. Que esto que estás diciendo quiere decir que los delegados que fueron elegidos por los obreros no dan cuenta a los obreros, sino a la estructura burocrática del sindicato. Ojo, ¿vale? Es decir, ojo, porque si esto se llevara adelante, y de hecho es lo que se ha hecho, ¿no? Vamos a transformar a los sindicatos en una estructura burocrática con un poder independiente, independiente incluso de la base obrera. Es decir, que ya veis, compañeras, que el problema no es sencillo, ¿vale? Es decir, cuando tú quieres generar una democracia directa y quieres tener representantes obreros con poder para poder actuar de cara a la patronal, que sean elegidos y que respondan ante quienes les eligieron, si los que le eligieron no asumen su papel ciudadano de vigilante y exigiendo respuesta, responsabilidad a sus cargos electos, lo que tenemos son pequeños tiranuelos. Pero si queremos solucionar el problema de los pequeños tiranuelos mediante una organización vertical, entonces generamos una estructura burocrática también de carácter opresivo que opera en contra de los propios asalariados. Es decir, que la democracia no es fácil, ¿vale? La democracia no es una cuestión fácil. La democracia exige ciudadanos. Y para que haya ciudadanos, esos ciudadanos tienen que estar formados y ser militantes. No basta con que el militante sea el delegado. No basta con que los trabajadores elijan al delegado y se olviden de todo lo que de todos sus problemas porque ya para eso se ocupa el delegado. No, al delegado también hay que vigilarlo y hay que exigirle responsabilidades. Si no hacemos eso, transformamos la lucha sindical en otra cosa, en una estructura burocrática opresiva. Y hemos cambiado un tirano por otro, ¿no? Bien, pues estas son parte de las lecciones que deberíamos aprender de que no se puede, o digamos, la democracia no es solo votar y elegir. También exige participación militante por cada uno de los participantes. Continúa la lectura Pepa Martínez. 3. Perdona, Pepa, antes de... Es que quería hacer una pregunta. Sin embargo, la patronal tiene unas armas, por ejemplo, la clase de sindicatos. Vamos a hablar de los sindicatos amarillos o sindicatos puestos Claro, por ellos. Ellos hacen sus sindicatos para esos técnicos, esos mandos medios. Y si hablamos ya de la sanidad, y ahí Madalena claro, podrá decir mucho más que yo, los usos de, el abuso de turno, en fin, cualquier donde dividen al obrero, dividen al obrero y entonces ya no puede haber paros, ya no puede haber nada más que, porque también esto lo hace la patronal perfectamente. Aparte de que, claro. La patronal, ya lo dijimos antes, tiene cómplices. exacto. ¿No? Claro, como tiene un interés, como los cómplices tienen un interés muy concreto y acotado, ¿no? Es muy fácil ponerse de acuerdo. Lo difícil de la democracia es que los intereses no son los particulares, sino los intereses generales. En la democracia no caben cómplices. En el capitalismo sí. Claro, de ahí la asimetría de la lucha y de ahí la importancia de la conciencia de clase y de la conciencia ciudadana en cada uno de los participantes. En el momento en el que esa conciencia flaquea, los cómplices ganan siempre. Claro. Más seminarios hacen falta, muchos más seminarios, en cada fábrica. Pepa Martínez, adelante. 3.
La CGT no puede ignorar el problema de la disciplina del trabajo y del rendimiento. No debemos dudar en reconocer que el problema se plantea. No es a nosotros a quienes se puede reprochar el que se plantee. La clase obrera durante los pasados años no ha sido formada por el movimiento sindical, cuya Este es el influencia... problema. La clase obrera no ha sido formada. Ese es el problema de fondo. Es decir, o digamos, no el problema, ese es el punto de partida. ¿Vale? Es decir, partimos de un problema que queremos construir una democracia sin tener las mimbres de esa democracia. Necesitamos que, de la misma manera que en el mientras tanto, ¿no? Porque estamos en el capítulo, en la parte del libro que es el mientras tanto, ¿no? En el mientras tanto, mejoramos las condiciones y la dignidad de la clase obrera, tenemos que formarla. Tenemos que formarla. Porque si no hacemos esa labor de formación, cuando lleguen las circunstancias mal dadas, no vamos a tener las miembros necesarias para lo que tenemos que hacer. Continúa, Pepa. La clase obrera durante los pasados años no ha sido formada por el movimiento sindical, cuya influencia se entorpecía por todos los medios. Recibió la marca que le imprimió la patronal por el régimen y las costumbres implantadas en las fábricas. Si a los patronos les apeteció instituir en las fábricas un régimen de trabajo tal que cualquier progreso moral de la clase obrera perturbaría inevitablemente la producción, son totalmente responsables de ello. Y eso es también la mejor señal del mal que hicieron durante el tiempo en el que eran los amos. Sin embargo, la CGT, si no es responsable del pasado, es responsable del futuro a causa del poder que ha adquirido. Se plantea ante la industria francesa un problema que no es particular de un departamento, de una corporación, sino que se encuentra por todas partes en distintos grados. Los patronos son incapaces de resolver este problema porque ni siquiera han logrado comprender sus datos. La CGT tiene ahí una ocasión única para mostrar su capacidad acometiendo el problema en su conjunto, en el plano nacional. Probablemente sea también una necesidad vital para nuestro movimiento obrero el llegar a una solución. Antes de junio había en las fábricas un cierto orden, una cierta disciplina que estaban basados en la esclavitud. La esclavitud ha desaparecido en gran medida. El orden ligado a la esclavitud ha desaparecido al mismo tiempo. No podemos más que felicitarnos por ello, pero la industria no puede vivir sin orden. Así pues, se plantea la cuestión de un orden nuevo, compatible con las libertades recientemente adquiridas, con el sentimiento renovado de la dignidad obrera y de la camaradería. La situación actual, que reproduce exactamente la caduca organización del trabajo, menos en las sanciones, es inestable y por consiguiente está cargada de conflictos posibles. Por un lado, los patronos, al sentirse privados de operatividad sobre sus propias fábricas por el hecho de que apenas se atreven a sancionar, buscan por todos los medios recuperar algún fragmento de autoridad perdida y se exasperan si no lo consiguen. Por otro lado, los obreros se mantienen por estas tentativas en una alerta continua y una sorda efervescencia. Por lo demás, la falta de sanciones no puede perpetuarse sin un peligro grave y real para la producción. Y tampoco tiene interés moral para la clase obrera el que los obreros se sientan irresponsables en el cumplimiento del trabajo. Hay pues que conseguir una disciplina, un orden, unas sanciones que no restablezcan la arbitrariedad patronal de antes de junio. La CGT puede apoyarse por una parte en la autoridad moral que posee ante los obreros y por otra en el hecho de que en las circunstancias actuales hay en cierta medida coincidencia entre el interés de los patronos y el de movimiento obrero. La estabilización de las conquistas de junio es un mal menor para los patronos preocupados por el interés inmediato de sus empresas, en relación con el desorden y con las amenazas vagas que sienten pesar sobre ellos. Para nosotros, esta estabilización es una necesidad vital en el periodo actual. Estas condiciones tendrían un interés vital para la CGT el tomar las medidas siguientes. 1. Someter a estudio en los sindicatos, en las federaciones, en la oficina confederal, la cuestión de un orden nuevo, de una disciplina nueva en las empresas industriales.
2. Invitar por una parte a todas las secciones sindicales, por otra a todos los patronos, a transmitir en la Oficina Confederal informes sobre todas las dificultades que conciernen a las cuestiones de orden, de disciplina, de rendimiento, de calidad del trabajo. Informes que se destinarían por una parte a proporcionar los elementos para un estudio de conjunto y por otra a dar a la Oficina Confederal la posibilidad de presentar, llegado el caso, una opinión justificada. 3. Invitar a la Confederación General de la Producción Francesa a estudiar en común con la CGT, siempre en el mismo ámbito, por una parte el problema en su conjunto, por otra parte todos los casos particulares que presenten algún carácter de gravedad. Invitar a la patronal, a la confederación patronal, al sindicato patronal, que junto con la CGT elaboren, digamos, esa planificación. Bueno, ya veis, el mientras tanto está cargado de asuntos prácticos, cotidianos, ¿no?, que pueden torpedear completamente los objetivos finales, ¿no? Vamos ya a por el último artículo de hoy también. Principios, habíamos dicho antes, Simón, se plantea la necesidad de establecer un orden nuevo en el funcionamiento de las fábricas. De eso va este artículo. Los principios de un proyecto para un régimen interior nuevo en las empresas industriales. Maricruz, por favor, adelante tú. Vale. Principios de un proyecto para un régimen interior nuevo en las empresas industriales. El informe precedente planteaba la cuestión de un orden nuevo compatible con las libertades recientemente adquiridas en las empresas. La contribución de Simone Weil al examen de este problema en el texto que sigue tal vez fuera sometida a la consideración de René Belin. Principios del 37 en interrogante. En este momento nos encontramos en un estado de equilibrio social inestable que cabe transformar, si es posible, durante un cierto periodo en un equilibrio estable. A pesar de la oposición que existe entre los objetivos y las aspiraciones de las dos clases enfrentadas, en este momento la transformación es conforme al interés de las dos partes. La clase obrera tiene un interés vital en asimilar las conquistas recientes, en fortalecerlas, en implantarlas sólidamente en las costumbres. Solo algunos fanáticos irresponsables, por otra parte sin influencia, pueden desear en el periodo actual precipitar su avance. Por su parte, los patronos, preocupados por el futuro próximo de sus empresas, tienen también interés en esta consolidación. No podrían volver al estado de cosas de hace un año más que a costa de una lucha encarnizada que causaría muchos daños y que arruinaría muchas empresas, que llevaría tal vez a la guerra civil y que tendrían un 50% de probabilidades de desembocar en la desposesión definitiva de la patronal. Por otra parte, un orden nuevo, aunque comporte algunas concesiones importantes por su parte, sería con mucho preferible para los patronos al desorden que, si hay que creerlos, reina actualmente en algunas empresas y a la incertidumbre que los exaspera. Dentro de estos precisos límites y sobre esta base puede concebirse para un cierto periodo una colaboración constructiva entre los elementos serios y responsables de la clase obrera y la patronal. La elaboración de un nuevo régimen interior de las empresas plantea un problema cuyos datos están determinados en parte por el régimen actual, pero que en su esencia está muy unido a la existencia de la gran industria, independientemente del régimen social. Consiste en establecer un cierto equilibrio en el marco de cada empresa entre los derechos que pueden reivindicar legítimamente los trabajadores en cuanto seres humanos y el interés material de la producción. Este orden nuevo, al final, de lo que trata es de compatibilizar los intereses legítimos de los trabajadores, que lo que buscan es una dignificación de sus condiciones de trabajo, y el interés material en la producción, en calidad, coste, plazos, que tiene el orden de la producción en un sistema capitalista. ¿Vale? Continúa. Semejante equilibrio no se establecería automáticamente más que si en él pudiera haber coincidencia perfecta entre las medidas a tomar con vistas a estos dos objetivos,
coincidencia que no es concebible bajo ninguna hipótesis. En realidad, ese equilibrio no puede estar basado nunca más que en un compromiso. La existencia actual del régimen capitalista solo interviene en los datos del problema para dar un sentido determinado a la noción del interés de la producción. En el régimen actual, este interés se mide en cada empresa por el dinero y se define según las leyes de la economía capitalista. Ya ves Los ya ves que Simón es cualquier cosa menos ingenua en esto, ¿no? Es decir, aquí lo que rigen son las leyes del capitalismo y mientras no hagamos el socialismo, la empresa tiene que funcionar y tiene que dar beneficios. La cuestión es, Sí. ¿podemos hacer que los trabajadores tengan una vida digna dando los beneficios que el capitalismo necesita? Continúa. Los patronos, en razón de las ventajas personales que persiguen, pero mucho más aún en razón de su función, representan necesariamente el interés de la producción así definido. Tienden por naturaleza a hacer de ese interés la única regla para la organización de las empresas. Con ella casi triunfaron completamente con el favor de la crisis a lo largo de los pasados años. Los trabajadores, por su parte, tienden naturalmente a hacer que se tengan en cuenta sus derechos y su dignidad de hombres. En el último junio lograron serios progresos en este sentido. Se trata ahora de hacer cristalizar estos progresos en un régimen nuevo que sirva a la producción en la medida que sea compatible con el estado de ánimo actual de los obreros, con el renovado sentimiento de la dignidad y la fraternidad obreras, con las ventajas morales adquiridas. El sentido en el que debe realizarse esta tentativa está indicado por la naturaleza misma del problema. La patronal, en su misión de defender la producción de la empresa, ha visto cómo se debilitaban entre sus manos las armas de las que disponía cara a los obreros. El terror, la excitación de pequeñas envidias, la llamada al interés personal más sórdido, lo que se ha perdido por ese lado hay que tratar de recuperarlo por el lado de los móviles elevados a los que la patronal se dirigía tan raramente. El amor propio profesional, el amor al trabajo, el interés tomado en la tarea bien realizada, el sentido de la responsabilidad. Gracias, Maricruz. Nani, sigue tú, por favor. En estas condiciones, En estas condiciones, el propio interés de la producción exige conceder a los obreros mayores ventajas morales que las adquiridas por el movimiento de junio, poniendo fin, por otra parte, y aún más enérgicamente, a determinados excesos. Hay que elegir entre tener esclavos o colaboradores. Los obreros ya no soportan ser esclavos, pero no por ello se sienten convertidos en colaboradores. Los móviles degradantes que los impulsaban a la obediencia y a la producción han perdido su fuerza. Los móviles elevados, en muchos casos, no han encontrado en juego todavía. Esta situación es la peor posible para la producción. Un ejemplo concreto hará comprender que no se trata de un problema imaginario. Es el ejemplo de las sugerencias. Todos los patronos saben por experiencia que son necesarios muchos esfuerzos para provocar sugerencias por parte de los obreros y que se fracasa muy a menudo, puesto que no se choca solo con la inercia, sino con una especie de resistencia pasiva. A la mayoría de los obreros les repugna cooperar espontáneamente con el buen funcionamiento de la empresa. Es porque casi todos, incluso los que antes de junio eran totalmente ajenos a la acción sindical o política de las organizaciones obreras, sentían confusamente que pesaba sobre ellos una opresión. Tenían la sensación muy viva de que no contaban en la fábrica, de que eran simples accesorios en relación con la máquina y con las piezas fabricadas. En su foro interno no aceptaban ese estado de cosas. No podían protestar, pero protestaban silenciosamente, absteniéndose de mostrar excesivo celo. Es imposible prever cuánto ganarían las empresas si se establecieran en el conjunto del personal un estado mental opuesto. Seguramente ganarían mucho con ello. Los obreros, los empleados, los técnicos podrían hacer mucho para eliminar cantidad de despilfarros,
simplificar la fabricación, mejorar la calidad, si quisieran hacer el esfuerzo. Pero para que lo quieran es necesario una transformación radical de la atmósfera moral de la empresa. Primeramente es necesario que el marco del régimen capitalista, sin que se resienta la jerarquía actualmente indispensable para la producción, los trabajadores puedan tener en el seno de la empresa la sensación de cierta igualdad, de cierta reciprocidad en la obligación y en los derechos, de cierta contrapartida a la autoridad que padecen. Deben sentir al menos, aunque sea mínimamente, que cuentan tanto en calidad de seres humanos como las máquinas y los productos fabricados. En segundo lugar, es necesario que los obreros se sientan ligados a la producción por algo más que por la preocupación obsesiva por ganar algunos francos más, sacando algunos minutos a los tiempos señalados. Es necesario que puedan poner en juego las facultades que ningún ser humano normal puede dejar que se extingan en sí mismo sin sufrir ni degradarse. La iniciativa, la investigación, la elección de los procedimientos más eficaces, la responsabilidad, la comprensión de la obra que realizan y de los métodos a emplear. Ello no será posible más que si se cumple la primera condición. El sentimiento de inferioridad no es favorable para el desarrollo de las facultades humanas. A esta doble preocupación responden las indicaciones siguientes. Gracias, Nani. Monse, disciplina del trabajo. La disciplina del trabajo no debe ser unilateral, sino que debe apoyarse en la noción de obligaciones recíprocas. Solo con esta condición puede ser aceptada y no simplemente padecida. La dirección de una empresa tiene la responsabilidad del material y de la producción. Por esta razón, su autoridad debe ejercerse sin ninguna traba dentro de unos límites bien definidos. Pero no debe confiársele a la dirección la responsabilidad de la parte viva de una empresa. Esta responsabilidad debe recaer en la sección sindical y ésta debe poseer un poder igualmente dentro de unos límites bien definidos para la salvaguardia de los seres humanos comprometidos en la producción. La disciplina de una empresa debe apoyarse en la coexistencia de estos dos poderes. La sección sindical debe imponer el respeto a la vida y a la salud de los obreros. Todo obrero debe poder recurrir a ella si recibe una orden que ponga en peligro su salud o su vida, ya sea porque se le impone un trabajo malsano o demasiado duro para sus fuerzas físicas, o una cadencia que implique riesgos de accidente grave, o un método de trabajo peligroso. En caso semejante debe poder respaldar con su autoridad en circunstancias graves una desobediencia seriamente justificada. Por último, debe poder hacer aplicar los dispositivos de seguridad y las medidas de higiene que juzgue necesarias e impedir de manera general que la cadencia del trabajo alcance una velocidad peligrosa o agotadora. En caso de que la dirección cuestionara la justeza de sus decisiones, debe tener la obligación de presentar el dictamen justificado de hombres cualificados elegidos según la circunstancia, médicos o técnicos. La dirección debe tener plena autoridad dentro de los límites determinados por los derechos de la sección sindical para velar por el respeto del material, por la calidad y la cantidad del trabajo, por la ejecución de las órdenes. Debe tener poder absoluto para desplazar a los obreros en la empresa, con la única reserva de que le estará prohibido cuando un obrero desplazado sufra como consecuencia un descenso de categoría, poner en su puesto primitivo a otro obrero contratado de fuera o tomado de una categoría inferior. Estas dos autoridades deben respaldarse mutuamente si se presenta el caso con sanciones. La dirección puede sancionar por negligencia, falta profesional, mal trabajo o desobediencia. La sección sindical, por su parte, debe poder sancionar sea a la dirección, sea a los mandos intermedios,
en caso de que sus decisiones tomadas en el marco indicado más arriba, irregularmente justificadas, no hubieran sido ejecutadas y cuando hubiera resultado de ellas un perjuicio efectivo o un peligro serio. El modo de aplicación de las sanciones podría determinarse como sigue. La persona amenazada de sanción podría siempre recurrir ante una comisión tripartita, obreros, técnicos y patronos, que funcionara para un grupo de empresas y en caso de que esta comisión no fuera unánime, apelar de nuevo ante un experto nombrado de manera permanente por las federaciones obrera o patronal, o en su defecto por el gobierno. Toda sanción confirmada se vería agravada automáticamente de modo considerable. Toda sanción no confirmada le valdría una multa a la parte que la hubiera propuesto. Y ahora ella propone una comisión tripartita, Sí. ¿no? De obreros, técnicos y patronos. Pero como sabe que los técnicos se van a poner del lado de los patronos, ¿no? Si la decisión no es unánime, entonces se recurre a otro escalón, ¿no? A otro escalón administrativo para poder resolver. Continúa. ¿Veis que no hay ninguna ingenuidad, ¿no? En el día a día del planteamiento, ¿no? Continúa. Por un lado, las sanciones para el conjunto del personal asalariado serían el descenso de categoría temporal o definitivo, la suspensión de empleo y sueldo y el despido. Por otro lado, para los mandos intermedios y la dirección, la amonestación, multas y en caso de falta muy grave, especialmente de falta muy grave que hubiera provocado una muerte, la prohibición definitiva de ejercer ningún cargo de dirección industrial. En ningún caso podrán ser objeto de sanción los actos cometidos en el curso de una huelga, como tampoco la huelga misma. Si se producen actos violentos durante una huelga, serán competencia de un tribunal correccional, pero estas condenas no deberán romper el contrato de trabajo, salvo en el caso de largas penas de prisión sin posibilidad de suspensión. Gracias, Monse. Magdalena, termina tú el capítulo. Despidos. Despidos. Las condiciones actuales del funcionamiento de las empresas no permiten quitar a los patronos la posibilidad de despedir a los obreros, sea por reorganización técnica de la empresa, sea por falta de trabajo. Pero hay que admitir también que el respeto a la vida humana debe limitar el poder de tomar una medida tan grave que comporta el riesgo de destrozar una existencia. Se puede admitir el compromiso siguiente. El patrón que despida a un obrero tiene el deber de buscarle previamente un puesto en otra empresa. Podrá tomar medidas de despido sin rendir cuentas a nadie, salvo en los tres casos siguientes. 1. Si el obrero despedido es un responsable sindical. 2. Si el patrón que lo despide le proporciona un puesto inaceptable por razones graves. 3. Si el patrón lo despide sin poderle indicar otro puesto. En cada uno de estos tres casos, el obrero despedido podrá obligar al patrón a someter la medida de despido al control de expertos nombrados por el Gobierno y la CGT. Estos examinarán especialmente si el despido hubiera podido ser evitado con el reparto de las horas de trabajo. Si se ponen de acuerdo para juzgar que el despido no está justificado, el patrón, después de haber recibido su dictamen justificado, deberá readmitir al o a los obreros involucrados. Cuando un patrón haya despedido a un obrero, no podrá contratar a nadie, sea en la misma profesión, sea como peón, sin haberle avisado antes a él. La sección sindical debe tener los poderes necesarios para controlar la aplicación de esta regla. Formación profesional. La formación profesional de los obreros estuvo completamente descuidada por la patronal todos estos últimos años. De ahí resultó la situación en la que nos encontramos actualmente. El valor profesional de la clase obrera francesa se vio debilitado por esta negligencia. La CGT está dispuesta a estudiar con la CGPF La y el patronal, la Ah. patronal empresarial, sí. y el Gobierno la cuestión de la formación profesional de los jóvenes y de los adultos y de la reeducación profesional de los parados. Régimen del trabajo. Paralelamente a la organización general de la formación profesional, es necesario que en las empresas se tomen progresivamente las medidas propicias
para interesar a los obreros en su trabajo de manera distinta al afán de lucro. Los obreros ya no deben ignorar lo que fabricar una pieza sin saber a dónde irá. Hay que proporcionarles la sensación de que colaboran en una obra, darles la noción de la coordinación de los trabajos. El mejor medio tal vez fuera organizar el sábado visitas a la empresa por equipos con autorización para los obreros, de llevar a su familia y bajo la dirección del técnico cualificado capaz de hacer una exposición simple e interesante. No te rías, Magdalena. Sería bueno igualmente informar a los obreros de todas las innovaciones, fabricaciones nuevas, cambios de modelo, perfeccionamiento técnico. Hay que proporcionarles la sensación de que la empresa vive y de que ellos participan en esa vida. A tal efecto, la dirección y la sección sindical debe colaborar de manera permanente. Hay que buscar también otros medios de estimular las sugerencias diferentes de las primas clásicas, por sugerencias que comporten una ventaja permanente para la fábrica. Parece normal que los obreros obtengan también una recompensa permanente. Se puede imaginar toda clase de modalidades, por ejemplo, disminuciones de la cadencia o mejoras en las medidas de higiene para los talleres que hubieran proporcionado sugerencias interesantes. La supresión total del trabajo de estajo, reemplazado por el trabajo por horas con salario medio, para los talleres que tienen prueba de una actividad intelectual constante en este dominio, etc. En la búsqueda de los modos de trabajo y de las retribuciones propicias para estimular en los obreros los móviles más elevados sin perjudicar el rendimiento global y para darles el máximo de libertad sin perjudicar el orden, la dirección y la sección sindical deben colaborar también de una manera permanente. En este terreno únicamente decide la experiencia y las iniciativas más audaces son las mejores. La sección sindical de una empresa debe poder siempre reclamar el ensayo de cualquier método que haya sido probado en una empresa análoga. Gracias. Bueno, sé que os reís cuando leéis algunas cosas, ¿no? Pero recordaréis muchas ese chiste del tío que está trabajando ahí arreglando la pila del fregadero, ¿no? Y está con la ventana abierta y ve pasar un avión y dice, hay que ver las cosas que hacemos los fontaneros, ¿no? No. Eh, Chiste aparte, ¿no? Todo albañil siente que en ese edificio ha colaborado él activamente, ¿no? Ese sentimiento de formar parte de algo grande es lo que ella está pidiendo para los trabajadores. Y cuando alguien forma parte de algo grande, todo el mundo quiere llevar a su familia y a sus hijos a que lo vea, decir, mira, papá, mamá, mira lo que estamos haciendo aquí. Aunque yo sea el que limpia, el peón que está ahí limpiando, pero mira, yo también formo parte de esto grande, ¿no? Bueno, compañeras, gracias por acompañarme hasta aquí. Seguimos el martes que viene con Simón Bale y su tremendo sentido común a la hora del mientras tanto. ¿Vale? Es verdad. Mañana jueves, a por la teoría del conocimiento marcial. Inauguración estelar. Inauguración. Buenas noches. Gracias, Buenas Jorge. noches. Buenas noches. Adiós. Buenas Buenas noches. Buenas noches.